La segunda mentira es que Siria está prohibida a los periodistas. Isabel Pisano estuvo el mes pasado con un grupo de periodistas. Anteriormente había habido delegaciones incluyendo Rusia y China, incluso delegaciones invitadas por empresarios. Eso no es verdad. Y actualmente hay periodistas extranjeros en Siria, algunos de los cuales conozco personalmente. La madre, Agnes Mariam de la Cruz, que lleva en Siria 17 años, ha hecho un artículo excelente desmontando el reportaje de la cadena Arte, de arriba a abajo. Yo he traducido algunas partes en nuestro último boletín, lo podéis leer. Dice que es una versión truncada y parcial, si no deshonesta. Y repasa todas las partes del reportaje, dejándolas a la altura del betún. Es otro fraude. Vamos a ir un poquito rápido. Recientemente hay alguien que ha hecho además un contrarreportaje en vídeo. Aquí tenéis, los enlaces. Un informe de Amnistía reveló crímenes contra la humanidad y en ese informe, si lo leéis en detalle, reconoce que las conclusiones del documento se basan en entrevistas realizadas en Líbano, telefónicamente, a más de 50 personas. Un informe para acusar de crímenes contra la humanidad basado en entrevistas por teléfono. En otro artículo fue más allá y reconoció que una de las fuentes era el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el mismo de antes, basado en Londres, y su director, Rami Abdel Rahman. Luego hablaremos de ellos. Otro tema es el de los soldados ejecutados, que se repite en Libia y en Siria. Ejecutados por no querer disparar contra las manifestaciones. No hay pruebas de eso, pero sí hay pruebas de lo contrario. Hay pruebas de ejecuciones con mutilaciones y torturas de soldados, tanto del gobierno sirio como del gobierno libio. Por ejemplo, y no pruebas que vengan precisamente de los gobiernos. Por ejemplo, el enviado especial a Siria que estuvo el mes pasado, Christophe Lamfalussy, del periódico La Libre Belgique, que no es precisamente un periódico pro-sirio, es un periódico normal y corriente, belga, estuvo en los hospitales militares donde llegan los soldados y los policías muertos y mutilados y torturados. Estuvo en los hospitales y describió la situación donde cada día llega uno, por lo menos, horriblemente mutilado. Un miembro de la fuerza de seguridad. Y incluso un día hubo 19. Es decir, de nuevo es al revés. El coronel Uday declaró que los medios habían dicho que a un grupo de soldados que iban con él habían sido muertos por el propio ejército. Él declaró que era mentira. Eran sus soldados. Y fueron atacados y muertos. Bueno, aquí hay un detalle de un vídeo que se ha presentado como prueba, donde el reportero intenta forzar a que un soldado herido diga que le han disparado sus propios compañeros, y al final él no lo dice.
De todas formas, había una forma muy sencilla de solucionar esto. Y es no poner soldados nacionales como hacen en Bahrein. En Bahrein, los del ejército son mercenarios. Así no hay problemas, no tienen problemas para disparar a su propia población. Y en Bahrein sí hay muchísimos ejemplos de fuerzas de seguridad mercenarias, que es todo el ejército de Bahrein prácticamente es mercenario, y por si fuera poco ya han traído parte del ejército de Arabia Saudí disparando a la gente. Pero de eso Amnistía Internacional, Human Rights Watch y los organismos de la ONU no dicen nada. Hay muertos en Arabia Saudí también por manifestaciones que van en aumento, pero de eso no se dice nada. Es la policía siria la que ataca a la gente. Aquí los veis. ¿Veis, por ejemplo, esta foto, que es muy clara de cómo la policía siria está atacando a la gente? O este policía que ha sido abatido por un tirador. La conocida periodista anglo-libanesa Hala Haber, corresponsal del periódico el Sunday Times, de nuevo un periódico que en absoluto es prosirio, y además fue nombrada periodista del año en el 2003 por Amnistía Internacional, visitó Siria a finales de junio, mucho antes que la famosa reportera del canal Arte, que se dice ella misma, o el propio canal dice que fue la primera. Describe cómo los yihadistas impusieron el terror a toda la población, incluyendo a disidentes reales, a gente que no está de acuerdo contra el gobierno y que está contra el gobierno. Y describe un caso que yo he traducido completamente en el último boletín, bastante escalofriante, porque es el testimonio del tipo, directo, de cómo fue secuestrado y torturado no por estar en contra de las manifestaciones, sino por hacer manifestaciones, y por estar en las manifestaciones pero intentando que fueran pacíficas. Hay gente que no le interesa que sean pacíficas. Eso es evidente. Es Mohamed Hamadan. Wester Tarpley, periodista norteamericano que está en Siria, o ha estado hace poco, describe que la gente tiene miedo, pero no de las tropas del gobierno, está pidiendo que manden más tropas. Tiene miedo de los tiradores, tiene miedo de que le secuestren a sus hijos, que es lo que está pasando, y se los devuelvan troceados, que es lo que está pasando, igual que pasó en Libia. Porque no hay discriminación. Los tiradores disparan a cristianos, musulmanes, alauitas, sunitas o gente que no tiene ninguna confesión. El objetivo es crear terror, aterrorizar a la población y desestabilizar el país. Bien, aquí está su interpretación con la que coincido. Y dice: la población civil está siendo agredida por escuadrones de la muerte profesionales, comandos terroristas, típico método de la CIA, que nadie sabe cómo han aparecido. En este caso, se trata de una acción conjunta de la CIA, el MI6, los servicios secretos británicos, el Mossad, los israelíes, financiado con dinero procedente de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Bien, lo dejamos como testimonio porque esto es tema de mucha discusión y no es lo que pretendo ahora. Pero sí hay una cosa curiosa, y es que cuando el embajador en Siria norteamericano, Robert Ford, antes de ser expulsado, bueno, obligado a irse, digamos, este señor trabajó estrechamente con el creador de los escuadrones de la muerte, que es el señor John Negroponte, que también había sido embajador, el artífice de
esos escuadrones de la muerte tristemente célebres en todo el mundo, especialmente en Sudamérica, que es donde se hicieron más famosos. Vamos a ver las manifestaciones, porque si todo esto es así, bueno, y las manifestaciones que vemos, entonces en la televisión, que nos ponen, en los periódicos, ¿qué pasa? No concuerda, ¿no? Bien, vamos a ver algunas manifestaciones contra el gobierno. Por ejemplo, siempre en inglés, perdón. Una característica. Gracias, BBC. Curioso, ¿no?